Se procede al pase de lista de los miembros del comité asesor del Fondo de Cooperación e Institución por Opioides. Favor confirmar su asistencia al mencionar su nombre o el nombre de la persona a quien representa. En el caso de que estén representando, pues saben de que hay un procedimiento donde se repite la carta oficial, ¿verdad?, que les designa como representantes. Doctor Carlos Mellado, bueno, obviamente aquí presente. Señor Alexander Santiago. Presente. Doctor Luis Román Badenas. Presente. Honorable Alfredo Carrión. Presente. Tenemos, ¿verdad?, en representación. Doctor Carlos Rodríguez Mateo. Presente. Doctora Bárbara Barros. Señor Carlos Santiago. Doctora Carmen Albizu. Señora Jennifer Montalvo. Presente. Señora Cieny Rodríguez, su representante. Gisela Ferrer Luisa, en representación de Cieny Rodríguez Trocha. Doctor Elsa Pedro. Presente. Doctora Suasi Acevedo. Presente. Y señor Axel Roque Gracia. Tenemos 9 personas asistentes y el mínimo requerido son 7. Así que, ¿verdad?, pues procedemos entonces a la reunión. Habiéndose constatado la presencia de 7 miembros del comité asesor, queda constituido 9 miembros del comité asesor, queda constituido el quórum y se procede con los asuntos establecidos para la reunión y el comité queda libre para emitir votos sobre los asuntos decisionales discutidos en la misma. Antes de realizar algún comentario, votación o tenga un turno de debate, es necesario que indique su nombre para propósito del récord de las votaciones y también de las minutas. Al momento que algún miembro del comité presente una moción, Presidencia deberá leer la moción presentada y preguntar al Pleno de la reunión si hay alguna oposición de la misma. De no haber oposición, la moción se aprueba por mayoría. De haber oposición, se toman turnos de debate en contra y a favor de la moción antes de proceder a votar. La agenda de asuntos a discutir en esta reunión lee como sigue. Propósito. Discutir y recopilar recomendaciones para implementar acciones de emergencia en la región de salud de Arecibo ante situación reciente por sobredosis y presentar avances en la revisión final y establecimiento de acuerdos contractuales con las entidades cuyas propuestas fueron aprobadas. La agenda, como ustedes, ¿verdad?, la habrán recibido, se modificó para poder integrar, obviamente, la situación, ¿verdad?, que nos apremia y que tuvo situación el día de ayer. Así que, ¿verdad?, pues por eso tuvimos un leve cambio. Así que los asuntos son llamado al orden, salud y bienvenida, confirmación del quórum, lectura y aprobación de agenda, discusión y recopilación de recomendaciones para implementar acciones de emergencia en la región de salud de Arecibo ante situación reciente de sobredosis. Voy a bajar el pace porque sé que también están en lenguaje de señas, así que, ¿verdad?, que iba aquí a la milla. Avances en el proceso de otorgación de fondos a entidades recomendadas en la fase primera, 2024-2027. Asuntos nuevos, lectura de correspondencia, carta recibida solicitando incluir el pago del bono de Navidad como costo aprobado para el uso de fondos. B, informe financiero de los fondos recibidos en el periodo del 16 de junio del 16 de junio de 2024 al 11 de octubre de este año. Próximos pasos, preguntas, comentarios o recomendaciones y cierre. Luego de haber leído la agenda, ¿algún miembro del comité desea añadir un punto adicional? De no haber cambios, se pasa a votación para la aprobación de la agenda. ¿Alguien se opone? De no haber oposición, queda aprobada la agenda por unanimidad de votos. Vamos entonces al punto número 5, y fue, ¿verdad?, como había comentado, es uno que se añade, así que pues aquí vamos a pedir un poco, ¿no?, de paciencia en cómo lo conducimos, pero pienso que es importante discutirlo y traerlo acá a discusión. Discusión y recopilación de recomendaciones para implementar acciones de emergencia en la región de salud de Arecibo ante situación reciente de sobredosis. Se reportó el día de ayer un evento de sobredosis múltiple, 13 sobredosis confirmadas en el municipio de Arecibo, que resultó en 3 muertes y 9 hospitalizaciones. De estas, 4 se encuentran en condición crítica y 5 bajo observación médica. Esta información que les brindo, ¿verdad?, pues obviamente puede ir cambiando según el estatus, ¿no?, y respuesta al tratamiento. Las personas que experimentaron la sobredosis mostraron síntomas asociados a convulsiones. Se sospecha que se trata de una sustancia alterada. Tenemos, ¿verdad?, aún no hemos recibido por parte de ICF, de ciencia forense, los resultados toxicológicos, pero sí, ¿verdad?, pues nos pudieron adelantar
tanto la información de los paramédicos como también de algunas pruebas de campo, que sabemos que no son, ¿verdad?, 100% fiables, pero nos puede dar ya una idea. Sí se detectó, por ejemplo, en dos cuerpos se detectó cocaína en ambos, pero en uno no se detectó fentanilo, ¿verdad? En ambos sí se detectó cocaína y en uno se detectó fentanilo. Se sospecha que se trata de una sustancia alterada, presencia de cocaína y otras, ¿verdad?, que aún no han sido identificadas. Estamos pendientes. Personal del programa de opioides y sustancias se movilizó al área y estuvieron entregando naloxona y tiras reactivas a fentanilo y silacina y orientando a personas en comunidad. Y ahí, ¿verdad?, pues entonces también con la directora de la región de salud de Arecibo se ha estado llevando a cabo unas coordinaciones, al igual que otras personas, como por ejemplo de la administración de AMSCA, ¿verdad?, y otro personal de primera respuesta. El personal se encuentra planificando esfuerzos educativos para el personal clínico y el nivel comunitario. Recordemos que esta es una situación de la cual no tenemos en el tiempo reciente, ¿verdad?, un registro de que haya habido una situación así, de que hubiese requerido o que requirió de una respuesta de emergencia y donde la sala quizás llegaban 2, 3, pero tener 9 personas, 10 personas, 13 personas en un momento, ¿verdad?, por una situación que también puede generar cierto desbloque, ¿verdad?, en la capacidad de respuesta. Así que nos encontramos en conversaciones con las facilidades que atendieron para trabajar protocolos de emergencias, por ejemplo, en este tipo de casos, como también en fortalecer las capacidades en términos de tratamiento, administración, reacciones, ¿verdad?, enlace a tratamiento, entre otros aspectos. Así que nos encontramos en eso, como también a recomendación de la región de Arecibo de Salud de llevar a cabo actividades de alcance comunitario, ¿verdad? Ante esta lamentable situación, urge efectuar acciones inmediatas, coordinadas e informadas que redunden en la prevención de eventos de sobredosis y preserven la vida humana. Así que nos gustaría aquí, obviamente, ¿verdad?, me gustaría hacer esta aclaración, ¿verdad? Ustedes fueron nombrados por el gobernador de Puerto Rico, ¿verdad?, en consideración del conocimiento, expertise, ¿verdad?, que ustedes tienen en la temática. Actualmente disponemos de unos fondos, disponemos de hecho un fondo que es de emergencia. Y en el marco de esa coyuntura traemos a ustedes para ver qué recomendaciones pueden dar al Departamento de Salud, al Secretario de Salud, para que evalúe y pueda entonces poner en vigor. Estamos hablando obviamente de una situación que nosotros consideramos como una crisis, como una situación que debe de ser atendida, ¿verdad?, de emergencia. Así que abrimos a discusión para escucharles, ¿verdad?, qué ustedes piensan, ¿verdad?, cómo podemos actuar adicional a los esfuerzos que ya se están llevando a cabo por otras organizaciones y agencias a través de estos fondos, ¿verdad?, porque también consideramos que al existir unos fondos y el limitarnos a actuar, ¿verdad?, pues yo pienso que pudiese eso también hacer falta, ¿no?, a los trabajos y a la encomienda que tenemos por orden ejecutiva. Así que me gustaría, ¿verdad?, una conversación abierta y escucharles. Recuerden decir su nombre y, ¿verdad?, pues para la grabación. ¿Me puedes decir cuántas personas fueron en total? Sí, en total, ¿verdad?, se registraron, fueron 13 casos. De esos, ¿verdad?, pues tenemos 2 personas confirmadas que ya fueron llevadas a ciencias forenses y otra persona, ¿verdad?, porque se ha notificado también falleció, así que tendríamos 3 personas fallecidas y 9 hospitalizadas. Que obviamente puede haber cambiado la información que yo di ahora del estado de salud de las personas. Tengo una pregunta. Nombre y... Elsa, sí. Pedro. Mi pregunta es si es en la misma área o... Sí, tenemos información de que es en el mismo sector. ¿Qué sector si se puede saber? El sector, pronto estaríamos nosotros, ¿verdad?, confirmando la información. La noticia, hay información en la noticia. Sí, la noticia dice. Sí. Dice varios sectores. Exacto. De la región de Bayamón, no es uno solo. Arecibo. Pero es en Arecibo. Sí. Doctora Sofía Acevedo, yo soy de Arecibo naturalmente. Conozco bien el área donde ocurrió. Por lo que leí en las noticias fue lo que le llaman el sector El Coto, que compone 4 residenciales y 4 residenciales de Novandía, y otros adicionales. Así que fue un área, ¿verdad?, que de por sí es alto riesgo, ¿verdad?, y anteriormente no a este nivel, pero sí se conoce que es un área de alto riesgo. Yo tengo dos dudas, ¿verdad?, porque fueron bastantes pacientes los que estuvieron afectados. Sabemos si el personal de emergencia tenía suficiente naloxona para responder a una crisis como esta, y a los hospitales donde se llevaron a estos pacientes, ¿tienen ya el protocolo establecido para comenzar más en sala de emergencia o no?
Sí, en el caso de la naloxona, sí disponían de naloxona, ¿verdad? Y de hecho tenemos hasta también el registro de cuántas veces se administró, cuánta fue también la dosificación cuando llegaron a ser de emergencia. Eso también se discutió con nuestro asesor, el doctor Calvo, Andrés Calvo, ¿verdad? Para que también estuviese brindando apoyo al personal médico ante cualquier duda. De hecho, de ahí es que entonces surge, ¿verdad?, de trabajar un protocolo, la idea de trabajar un protocolo en casos de emergencia, ¿verdad? Y como dice por ahí, hasta que no tenemos una emergencia, es que decimos como que, wow, hace falta. Así que, ¿verdad? Pues de ahí surge eso. En el caso del protocolo, Omaira, si me podés, estamos confirmando, ¿verdad? Ahora mismo, ¿verdad? Porque entra también ahí la obligatoriedad del cumplimiento de los protocolos, ¿verdad? Al momento de la reacción, ¿verdad? Del proceso de tratamiento. Cuentan con el protocolo, pero no. Sí, ¿verdad? Tiene ese protocolo. Cuenta con el protocolo, Pero no con el medicamento. Disculpe, no escuché. ¿Cuentan con el protocolo, pero? Sí, cuentan con protocolo, pero no cuentan con buprenorfina. Y sabemos cuál es la razón por la cual no tienen el medicamento disponible si tienen un protocolo establecido. Pues eso, y se lo fue realizar. Se supone, ¿verdad? En todas las agencias hay protocolos de todas, y se supone que en el protocolo te diga cómo se va a trabajar de emergencia. Será bien importante el medicamento que hay que... Sí, que de hecho, ¿verdad? Eso es un buen punto en el sentido también de Es preocupante. los hospitales, ¿verdad? A partir de estos fondos, porque también los fondos proveen la oportunidad de adquirir buprenorfina, ¿verdad? Sabemos que de hecho ha sido, luego de la aprobación del protocolo, ha sido el reto también, porque también entra un aspecto de rentabilidad y lo ven como gasto, ¿verdad? Así que también ha entrado todo un proceso de ir, ¿verdad? Trabajando y también cambiar esa perspectiva de que no se trata de todo analizarlo de chavito, sino que también es que tienes que tener la disponibilidad. Así que pienso que hay un área de oportunidad, ¿verdad? De lo que trae eso, también de hacer énfasis de que a través de estos fondos, ¿verdad? También pueden adquirir ¿verdad? La medicación, tenerla disponible. Así que eso es un buen punto para también traerlo y reforzarlo, ¿verdad? No solamente en esa área, sino que también a nivel de Y también, ¿verdad? Doctora Acevedo, nuevamente, además de tener el protocolo establecido, es importante que el personal de esta emergencia esté completamente entrenado, desde los médicos hasta la enfermería, que nos va a ayudar, ¿verdad?, a realizar el couch score de ese paciente y ver si entonces se puede comenzar. Sí. Que sería bueno entonces revisar todas esas instituciones, pues esto pasa en Arecibo, pero puede pasar en cualquier parte de Puerto Rico. Sí. Verificar que todas las instituciones no es tener un protocolo en un papel, es tener un protocolo ready para poder, ¿verdad?, seguirlo y aplicarlo. Que sería entonces bueno reforzar eso. Entiendo, ¿verdad?, que es importante. Alexander Santiago Martínez. Me viene a la mente varias preguntas con intención de ver, ¿verdad?, en el evento de que surja otro incidente, cómo pudiéramos estar preparados. Y sabemos actualmente cuántas entidades en Arecibo recopilan información para el observatorio de AMSCA con relación a los incidentes de sobredosis. O realmente, o sea, son entidades que voluntariamente traen la situación, o de la policía sobre en los allanamientos o en los operativos de sustancias incautadas, cuáles son la mayor cantidad, porque acaban de mencionar, doctor, que entiendo que usted acaba de mencionar que uno de los incidentes, la prueba inicial que tiene es que no arrojó positivo a fentanilo, o sea que estamos asumiendo que es un opioide, pero probablemente no lo sea. Y que dos resultados fueron positivos a cocaína, o sea que definitivamente si hubiese estado mezclada con fentanilo, pues hubiese arrojado positivo. Si ellos participan de una iniciativa que tiene el área de drogas del Caribe, JAITA, sobre la recopilación de información a través de ODMAP, Overdose Map, la que es bien útil la información porque indica los lugares donde hay cambios de sustancias y picos y los días de la semana y las horas de la semana que pudiéramos estar, ¿verdad?, adelante de estos incidentes, y qué tan frecuente se monitorea si los incidentes no fatales, cuando las dosis y cuánta dosis de naloxona, ¿verdad?, fue necesario administrar, y si se obtuvo una respuesta positiva de estos incidentes cuando se administra la naloxona.
no quisiera, ¿verdad?, traerlo a lugares o nombres, pero sabemos de incidentes anteriores donde sí estaban involucradas benzodiazepinas y la respuesta unida con marihuana, lo que llaman marihuana sintética, ¿verdad?, o cannabinoides sintéticos, que tiende a dar un tipo de respuesta similar, y las mezclas. En una ocasión, una recopilación de drogas en un allanamiento donde se recuperaron cápsulas de crack, no tenía absolutamente nada de cocaína, lo que tenía era levamisol, un medicamento que se utilizaba antes en el ser humano, era un medicamento para veterinaria. Ese tipo de información, porque entiendo que, ¿y qué tan frecuente se recopila esta información? No es que se salga a la calle una semana y entonces se vuelve, porque saben que ustedes que los movimientos de la sustancia son bien rápidos, bien dinámicos, ¿verdad?, este proceso. Y como recomendación, pues si en alguna de estas vemos que hay algún tipo de necesidad, ¿verdad?, que se utilice para recopilar esos fondos, para recopilar esa información, quizás parte de los fondos, ¿verdad?, si fuera necesario. Muchos de estos programas realmente las personas lo hacen voluntariamente. Sí, que es verdad. En ese caso, con lo del observatorio, ¿verdad?, definitivamente esa es una buena consulta, ¿verdad?, a remitir al equipo que coordina el Observatorio de Drogas. En el caso, ¿verdad?, de la coordinación con policía, con la policía, con ciencia forense, ¿verdad?, con AMSCA, con salud, pienso que ahí en esa área, ¿verdad?, pues sí nos hemos mantenido, ¿verdad?, en ese proceso de coordinación y comunicación. Pero pienso que esa parte de la integración de las bases y la integración, el diálogo entre los datos, información y también la diseminación, pienso que ahí todavía es un área que se necesita, ¿verdad?, reforzar. Sé que han habido intentos, ¿verdad?, de la misma AMSCA, del mismo Departamento de Salud, ¿verdad?, pero pienso que en ese caso, a través del observatorio, ¿verdad?, como plataforma que integra diferentes, ¿verdad?, y consume de diferentes fuentes, sería interesante, ¿verdad?, pues ver el estatus en ese aspecto, ¿no?, de Arecibo, en esa región de Arecibo, que se está recopilando. Y de hecho lo hemos traído aquí, una de nuestras áreas, ¿verdad?, de preocupación también es el área oeste, ¿verdad?, Aguadilla, ¿verdad?, toda esta área de ahí, con otra serie de datos, ¿no?, que se están generando. Así que pienso que ahí es una consulta que nosotros vamos a canalizar. Con la otra, ¿verdad?, de la naloxona, ¿verdad?, sí, según lo que nosotros hemos conversado con personal médico y con otras personas que estuvieron, ¿verdad?, pues tuvo una buena reacción, ¿verdad?, en este sentido de poder llevarlos a estos centros. Pero todavía hay oportunidad, como traía la doctora, ¿verdad?, de fortalecer esa parte de capacitación a todo el personal, ¿verdad?, cómo atender. También entra la parte también de estigma, no nos olvidemos de eso. Así que esa es un área, ¿verdad?, que hemos tenido como poco. Pero pienso que la promoción, las acciones que ella contempla el plan van dirigidos a esos. Yo pienso que uno de los elementos es conseguir esos o lograr esos stakeholders, esos partners, que digan yo, ¿verdad?, estoy dispuesto también a esa área. De hecho, en las aplicaciones, Alani, ¿te acordás si tenemos de esas zonas organizaciones que han solicitado fondos? Eso iba a preguntar, si hay alguna organización activa ahora mismo allí brindando servicio comunitario o cercana. Sé que el programa tiene colaboración con entidades del área, pero que hayan solicitado los fondos, la entidad más cerca está en Manatí. Sí. Y eso es norte y mirando hacia el oeste, lo más cercano. Su pregunta iba dirigida si en estos momentos, sí, en estos momentos tenemos conocimiento que se encuentra junto con la Oficina Regional de Arecibo el proyecto de AMSCA Puerto Rico Sur y están distribuyendo a la persona en distintas áreas. Pero no necesariamente más allá del Estado, organizaciones comunitarias no hay ahora mismo. No tengo conocimiento de organizaciones que estén actualmente allí. Podemos validar. Porque yo sé que hace muchos años atrás había una que estaba haciendo algo de reducción de daño con intercambio de jeringuillas. Una de las cosas que a mí me preocupa es cuando le da noticia en la parte punitiva y obviamente reconozco también su posicionamiento, ¿verdad? La policía va a ir al espacio desde una perspectiva para vigilar, ¿verdad? Y que se deje de vender, obviamente, la sustancia. Pero los acercamientos que pudiese ser punitivo con este tipo de comunidad, específicamente si vas a entrar, por ejemplo, al punto de drogas, si vas a interactuar con la población y desde una perspectiva de que estoy aquí para vigilar y te voy a tumbar el kiosco, puedes exacerbar la situación, la gente va a dejar de buscar ayuda, la gente entonces quizás no va a querer interactuar con AMSCA porque le va a dar naloxona, ¿verdad? Porque la gente va a estar entonces con miedo. Entonces, yo no sé de qué manera
puede haber un acercamiento entre las comunidades, o en este caso AMSCA, que es el que está dando la provisión del servicio, entonces comunicación con la policía sobre ese tipo de acercamiento. Porque queriendo ayudar, porque yo sé que la policía lo que quiere es ayudar, pero con este tipo de comentarios, que los ¿verdad? Que está ahí en la prensa, que se valoran más el dinero que la vida, ¿verdad? Ese tipo de comentarios no necesariamente va a ayudar a fomentar un espacio que sea salubrista, que la gente se sienta cómoda y en confianza de buscar ayuda, que no van a recibir, ¿verdad? Una penalidad sobre ese asunto. Gracias, Jennifer. Tenemos al doctor Luis Román también ahí. Saludos, doctor Luis Román. Un comentario y una recomendación. Primero, pues yo sé que es importante que se implemente el protocolo de buprenorfina en salas de emergencia, pero en este caso ya no es la buprenorfina la respuesta, porque ya la sobredosis estaba, o sea, ya había sobredosis. Eso no es un momento para poder medicar con buprenorfina. Segundo, ¿verdad? Como recomendación, yo vengo de trabajar en área de Arecibo hace unos años atrás y sé que casi no hay servicio. O sea, tenemos zonas donde están sobreservidas, zonas como San Juan, zonas como Caguas, quizás el área oeste, donde hay muchos servicios, pero tenemos bolsillos geográficos donde no hay nada. Y casualmente Arecibo es uno de ellos. O sea, lo que tiene cerca de Arecibo es algunos 330 en Atillo, tendrás otros 330 en Barceloneta, pero no hay un servicio, no hay un servicio en la comunidad. Y, ¿verdad? Desde mi experiencia, lo que nos ha sido efectivo para mitigar o disminuir las muertes por sobredosis ha sido la presencia en comunidad. Y la presencia en comunidad no solamente entregando la naloxona. Sí, entregar la naloxona es importante, orientar acerca de la prevención de sobredosis es importante, pero también es importante empezar a enlazar a la gente en servicios que cubran no solamente determinantes sociales de la salud, sino que también cubran la parte de tratamiento. Apenas, por ejemplo, Arecibo tiene una satélite de metadona, que esa satélite de metadona responde a Bayamón. Al ser una satélite, pues, y depender de Bayamón, pues, es limitado el espacio de servicio. Buprenorfina en Arecibo, pues, tiene GPS, lo cual también sabemos que es bastante limitado. Así que aquí estamos viendo el efecto de que lo que previene sobredosis realmente es que haya acceso a servicios, específicamente con buprenorfina o con metadona. En el caso, por ejemplo, de que ahora tenemos nuevamente la silacina, ya hay estudios que nos están demostrando que la metadona es muy efectiva para trabajar con la estabilización de personas que están utilizando opioides adulterados con silacina. Así que, y también pienso que una recomendación es mirar cómo podemos ampliar modelos de intervención callejera, modelos de street medicine, como por ejemplo, nosotros lo tenemos acá en el este está Migrant, que lo tiene también, pero no hay más nada, no hay más nada. Y la realidad es que lo que realmente permite que se disminuyan estos sucesos no es que no van a desaparecer, van a seguir ahí, pero el cómo lo podemos disminuir es una presencia de un personal no solamente navegando casos, no solamente entregando naloxona, es también proveyendo el servicio en la calle. O sea, sabemos muy bien que no hay ningún problema con tener una unidad móvil ofreciendo buprenorfina en la calle. Lo único que no puedes hacer es llevarla contigo en la unidad móvil. Lo demás todo se puede hacer. O sea, yo creo que ya es tiempo de empezar a empujar esto, a llevar el servicio donde la gente está. La gente no va a llegar muchas veces a la clínica y no es solamente por el estigma y los maltratos que ocurren en las clínicas. También es que tenemos que entender que dentro de un trastorno por uso de sustancias tenemos una cosa que se llama compulsividad, donde la persona dedica gran parte de su día en la búsqueda, obtención e ingesta de la droga. Así que en su cabeza no está moverse a una clínica muchas veces. Así que creo que debemos empezar a pensar fuera de la caja y a movernos de los sistemas tradicionales de servicio a modelos innovadores, a modelos distintos. Y esto no es física cuántica.
O sea, es poder empezar a entender que el servicio tiene que llegar a donde la gente está. Gracias, doctor Román. Quiero reconocer, ¿verdad? Antes de continuar, la presencia de la doctora Bárbara Barros y la presencia de la doctora Carmen Albizu. Quiero confirmar si se encuentra el señor Axel Roque Gracia. Si no, continuamos entonces con los trabajos. Estábamos, ¿verdad? Para poner en contexto a los dos miembros que se integraron, estábamos discutiendo el punto número 5, donde buscamos recopilar recomendaciones por parte del comité en el marco de la disponibilidad de recursos y que hay un fondo de emergencia ante la situación en la región de salud de Arecibo, ¿verdad? Por las recientes sobredosis, y entonces pues estaban compartiendo, ¿verdad? Algunas recomendaciones de lo que pudiésemos hacer en el corto plazo, ¿verdad? Pero también emergiendo otras recomendaciones que puedan estar ahí para próximos pasos. ¿Hay alguien más que quiera compartir? Sí. Buenas tardes, Gisela Flores de Irizarry, en sustitución de CNIR. Yo quería traer lo que trae mi compañera, que nosotros, el Departamento de la Familia, yo fui directora regional de 3 años y medio, y nosotros vamos en las áreas, por ejemplo, cerca de la UV, allí nosotros vamos como trabajadores sociales y eso, y la policía va, pero está, o sea, no en cuestión de, ¿verdad? Yo ya entiendo su punto, porque yo soy TS y trabajaba dentro de la Perla y todas esas cosas, y yo conozco, sé lo que es un cooker, sé cuando ellos mismos se saben más de que un enfermero, y he vivido esa vida y me encanta, porque por eso soy trabajadora social. Pero en la parte nosotros llevamos jeringuilla, estamos desde la tempranito, allí, sea debajo del puente de aquí de Dios mío, antes de Villa Prade. El cruce de Trujillo. El cruce de Trujillo, nosotros tenemos un impacto, todos nosotros. Y eso que es preocupante, a mí lo que me preocupa es lo que hablamos ahorita, de que cuando llegan estas personas, el protocolo, a veces nos encontramos de que no son bien adiestrados. O sea, son cosas que pues, pero que yo entiendo, ¿verdad? Como profesional de tantos años, que a veces en la vida de nosotros, voy a un sitio y si la persona que está dándome el servicio no sabe, y eso es preocupante. Lo primero que hay que hacer es, esas personas que van a estar trabajando con eso, darle un buen adiestramiento. Eso es bien, bien importante. Para de esta manera, pues por ejemplo, cuando yo voy a los sitios, como yo vengo de abajo, pues yo sé cómo grabar, cómo trabajar con las personas sin hogar, de las personas que han estado usando drogas siempre, los que yo he rescatado en la Perla, que no hay ni tan siquiera para llevarlos a los centros, al dispensario, ni tenían venas, todas esas cosas yo lo he vivido. Pues yo entiendo que eso es lo bien importante, ¿cómo se dice? Orientar a esas personas, porque es muy fácil. Entonces tiene que, por lo menos, ¿verdad? Darle el background de qué es lo que estamos trabajando y hacia dónde vamos. Muchas gracias, Gisela. Sí. Tengo una pregunta de seguimiento, Jennifer Montalvo, con relación a lo que expuso el compañero Luis Román. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, mencionaste ahorita, Zavala, que había fondos para este tipo. ¿Cuántos fondos hay para esta situación de emergencia? ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque sí, yo creo que todas las recomendaciones, todas son importantes y todas hay que hacerlas, porque esto es intervenciones a multinivel y todo es importante porque aquí se determina quién vive y quién muere. Pero sí que el servicio está accesible y disponible significa que esté en la calle. Así que si hay un vacío de servicio, específicamente comunitario, más allá del Estado, que no hay interacción, educación, prevención, enlace a tratamiento y que el tratamiento se esté dando donde la gente está, pues hay que atenderlo. Sí. Así que si hay un fondo de emergencia, sería bueno saber cuántos hay para eso, o sea, cuántos chavos hay y si es algo que se pudiese, si es viable, si es factible, en cuánto tiempo eso se pudiese atender. Sí, bien, ahí, ¿verdad? En una de las primeras reuniones, cuando se aprobó y discutió la aprobación de cómo se iba a distribuir por observación en cómo otros estados lo habían estado también estructurando el presupuesto,
pues también se adoptó esa práctica de destinar un fondo de emergencia para situaciones como las que estamos dialogando ahora. Ese fondo se aprobó llegar a un tope hasta de $4 millones, ¿verdad? Es decir, que ahora mismo el fondo llegó al tope máximo, porque recordemos que una vez llegamos a los 4 millones, iba a distribuirse otra vez a los servicios directos. Una vez consumamos, pues los fondos van a ir a ir y nutrir siempre que haya 4 millones. Así que lo que hay ahora mismo son 4 millones, ¿verdad?, disponibles. Y aquí entonces lo que hablamos es, ¿verdad?, de usted estimar conveniente un tipo de recomendación, pues que obviamente no vaya dirigido a sacar un RFP o un proceso, pues que vaya a tomar un año, porque, o sea, estamos hablando de que se necesita responder de emergencia. Así que en términos de la calidad de fondos es eso. Y, ¿verdad? Una de las cosas, ¿no?, que nos confirmaba Alani también es que de esa área no tenemos a ninguna organización que haya solicitado. Una de las cosas que también vemos, y para nosotros es vital encontrar un partner comunitario, porque las agencias, por más intención buena que tengan, tienen una carga histórica, ¿verdad? O por presencia o por ausencia o por el enfoque. Así que también no es lo mismo, ¿verdad?, el nivel de impacto que quizás pueda tener. En este caso, el Departamento de Salud asume un rol de facilitador, de canalizar recursos, ¿verdad?, y hacerlo llegar donde se necesiten. Así que es a esa dirección va. Sí. ¿Alguien tiene otro comentario? Yo me siento muy incómoda de hacer comentarios así en el vacío, pero conociendo un poco, ¿verdad?, la historia de la brecha tan enorme de tratamiento efectivo que Puerto Rico ha venido padeciendo por décadas y que no tenemos realmente capacidad para tratar incluso en escenarios que están ubicados en centros de terapia, etcétera. Me parece que lo que Luis estaba mencionando, que es algo que ocurre en casi todos los demás países desarrollados del mundo. Nosotros hemos participado en distribución de metadona en Holanda, en autobuses, en Marsella, en Aix-en-Provence. Y lo que yo les diría a ustedes es que tenemos que buscar, como Luis sugiere, cómo llegamos a la gente. Y además de eso, que me alegro que ustedes me digan que en este momento ya ustedes hicieron un scoping de todas las facilidades no gubernamentales y privadas y públicas que hay en el área para atender este asunto. Ya eso se hizo. Analizar los recursos que existen en Arecibo para trabajar con esta situación. Nosotros, como parte de nuestros esfuerzos, tenemos, ¿verdad?, ese listado de entidades identificadas y a las que le hemos dado algún recurso. Desconocemos en estos momentos si son entidades que actualmente se encuentran dando algún tipo de servicio en estos momentos. ¿Verdad? Yo pienso que el próximo análisis sería ver cuáles de estas ya están haciendo algún tipo de intervención a partir de la situación que está ocurriendo. Sí. Y ahí también, ¿verdad?, cuando se elaboró el plan de trabajo que se aprobó para guiar la asignación de fondos, también se hizo un inventario de recursos disponibles en la comunidad, ¿verdad? De esas fueron, ¿cuántas organizaciones que participaron? 72 organizaciones, que esas logramos hacer todo el mapping del tipo de servicio, enfoque, recursos y demás, ¿verdad? Así que también la aspiración ha sido ir incrementando esa base, ¿verdad? Pero, como dice ella, hasta que no se tiene ese pan, ¿verdad?, sale algo a relucir, es que entonces se toma, ¿no? Mira, quizás en esta área puede existir alguien. Pero si nosotros también hemos hecho trabajo de poder, con organizaciones, mira, saber de alguien, ¿verdad? Y ahí se ha estado también haciendo, ¿no?, para ver dónde está esa red y aprovechar lo que ya existe, ¿verdad?, para facilitar ahí. Y tenemos también el dato de cuántos eventos de sobredosis fatales y no fatales han ocurrido en esa región en particular. Eso lo tenemos también. Porque cuando nosotros hicimos el estudio con los fondos del CDC, ya eso pasó bastante tiempo. Sí, ese se tiene, pero eso es un reporte voluntario, o sea que no es, ¿verdad? Entonces, eso es autoinformado, de hecho, ¿verdad?, por la persona que está, o la sala de emergencia, o la ambulancia, ¿verdad? Así que se tienen datos, pero no necesariamente de la totalidad. Tenemos a nivel de sobredosis fatales, que esa sí la tenemos, ¿verdad? Exacto, por municipio, pero ya las sobredosis que se logran revertir, en este caso, pero pues ahí tenemos esa limitante que es autoinformada. Es un subregistro. Es un subregistro. Exacto, sí, y es una base que tenemos integrada entre AMSCA y el Departamento de Salud. Alexander Santiago,
estipulamos lo que dijo el doctor Román, ¿verdad? Y nos unimos a las palabras de la doctora y de la joven. Ofrecemos desde nuestra posición, ¿verdad? Al municipio de Arecibo, a que de alguna forma se pueda crear una política pública donde la parte de los fondos que no son de la Betterment, que son de los fondos asignados a los municipios, quizás pudiéramos, a través del honorable alcalde Alfredo Carrión, ¿verdad? Para, ya que entendemos que, ¿verdad?, que son de la asociación, pertenecen a la asociación, que se pueda orientar. Nosotros estaríamos dispuestos a ir a orientar a este personal para crear una política pública, quizás crear una ordenanza que pueda ayudar al municipio a que en algún momento dado pueda hacer una propuesta de alcance clínico comunitario como el que nos habló el doctor Luis Román. Porque entiendo que así ayudaría a que otras entidades, ¿verdad?, se acercaran al municipio para a su vez ayudar. Nosotros estamos en la mejor disposición. Hay otros municipios que nos han hecho acercamiento desde que estamos actuando en este comité para orientar sobre el uso de fondos que llegan a los municipios, y nosotros con mucho gusto vamos, todo el equipo, y orientamos sobre procesos. Y una de las partes más importantes es recopilar la información sobre qué tan grande es el problema en ese momento y qué necesidades entonces tenemos que, ¿verdad?, abordar primordialmente. Sí, ¿verdad? Y ahí es importante, y creo que también el doctor Román lo traía, de que las áreas en Puerto Rico de vacío, ¿verdad?, también necesitan ser atendidas. Y yo pienso que esa es una estrategia, ¿verdad?, que quizás pudiese dar una sostenibilidad, ¿verdad?, y que se afiance, un programa que se afiance y que sirva también de conexión. Así que, ¿verdad?, tomamos la recomendación. Voy a dar la palabra a Soraya y de la doctora Barros. Soraya. Sí, buenas tardes, Soraya Rivera por aquí. Sí, más bien mi pregunta iba dirigida a lo que mencionó el compañero anterior, si sabemos qué esfuerzos el municipio de Arecibo per se está llevando a cabo para atender esta situación de emergencia o la utilización de los fondos que reciben a nivel municipal, porque reconocemos, ¿verdad?, que las municipalidades juegan un papel importante ante la reacción, ¿verdad?, y proactividad de cualquier situación que ocurre en su municipio. So, si tienen algún tipo de información de cuál esfuerzo, si alguno, está llevando a cabo el municipio de Arecibo con los fondos municipales. Sí, verdad que eso lo tomamos nota para poder hacer la consulta a través de la Federación de Alcaldes, que de hecho nosotros hemos estado enviando cartas desde el año pasado a la Federación y Asociación de Alcaldes para presentarles qué se está haciendo con los fondos, los usos permitidos, estrategias, ¿verdad? Y todavía estamos en espera de respuesta. Así que esto reafirma la necesidad, ¿verdad?, de tener ese espacio con ellos, ¿verdad? Y pienso que ahí tenemos que darle mayor empuje hacia eso. Doctora Barro. Sí, primero, escucho la demora. De Yauco para acá está un poco complicado el tráfico, así que sí, entonces quería, ¿verdad? Como llegué tarde y pido excusas por eso, ¿verdad? Y también un poco la incomodidad en comentar, porque no sé si voy a caer en lo repetitivo, pero al buscar recomendaciones, ¿verdad?, para implementar acciones de emergencia, es porque, o sea, se tiene la potestad de hacer una acción, o sea, de ahora, por ejemplo, usar esos 4 millones para acciones, o sea, rápidas. Porque, ¿verdad?, escuchando las recomendaciones que me parecen muy efectivas, definitivamente la política pública hay que trabajarla bastante tanto a nivel general como a nivel municipal para el manejo del uso problemático de sustancias, pero que quizás son acciones que van a retomar más tiempo, ¿verdad?, pensando en lo de la ordenanza, lo de la orientación. Si ni siquiera han contestado una carta desde el año pasado, la Federación y la Asociación, pues quizás son cositas que tarden un poco más, que no sé si, por ejemplo, por la línea del doctor que estuvo hablando por Román, disculpa, lo de que él, estoy totalmente de acuerdo con lo del impacto, ¿verdad?, directamente a donde está la problemática. Si dentro de, por ejemplo, de esos 4 millones, o quizás hacer un llamado en colaboración con organizaciones sin fines de lucro, o que trabajen no necesariamente en Arecibo, pero en zonas cercanas, quizás también integrar a escuelas de medicina o estas clínicas que hacen impactos comunitarios. Yo sé que hay unos asuntos por lo de plan médico y demás, pero que muchas veces cuando se llaman a necesidades como que van y llevan sus guaguas y demás, que se puedan hacer como intervenciones, o sea, en este mes o en noviembre, en lo que por un lado se van trabajando pues lo de la orientación directa a Arecibo, lo de, ¿verdad?, quizás hacer este sondeo de qué otros servicios hay, o invitar a
otras organizaciones, porque pues entiendo que es como más acciones un poquito más a la emergencia. Sí. Así que usted hablaba entonces, ¿verdad? Hacer como un tipo junte con ya organizaciones que estén, ¿verdad? Que brindan algún tipo de servicio. Sí, que quizás no estén en el área, pero dada la situación de emergencia, lo veo como de la misma forma que se hacen impactos comunitarios de salud, pues hacer un llamado y quizás vayan otras de otras regiones, pero quizás puedan asistir, inclusive eso puede motivar a organizaciones del área, como que también pues a ver, mira, pues qué se está haciendo, pero entonces poder tomar pues esas acciones un poquito más como rápidas de impacto en la comunidad. Me parece, ¿verdad? Muy asertiva esa recomendación y de hecho nosotros, ¿verdad? Siempre hemos tenido, no es nuestro gusto de actuación, de ir, la cámara, pum, la foto, porque también, ¿verdad? Vemos que cuando ocurre esto al día siguiente, pues toda la gente, yay, aquí estamos, ¿verdad? Pero se enfrió, por así decirlo, ¿verdad? Pues desaparecieron los que estaban acá. Así que me parece, ¿verdad? Que esa estrategia pudiésemos hacer algo como programado y tener, ¿verdad? Un tiempo como que bien activa la participación para, ¿verdad? Mantener ese enfoque. Así que nosotros tomamos nota también. Ya el equipo también tenía programado este martes, ¿verdad? La visita con varios stakeholders para también entonces hacer como algo más coordinado, integrado, pero no lo vemos, ¿verdad? De esa perspectiva, desde la escuela, la academia, ¿verdad? Organizaciones. Es más, ¿verdad? No necesariamente todas las escuelas de medicina, pero quizás algunas tienen... o hay personas que al igual que en ciencias médicas, ¿verdad? Sabemos que está la doctora en San Juan Bautista, o sea, que tengan unos programas. UCC está en Bayamón. Exacto. Y tiene el centro, tiene un fellow en medicina de adicción. Que quizás sea un impacto comunitario, pues tú puedes llevar a esos residentes que están allí como que a un impacto directo o al dar esos servicios. Es como llevar prácticamente como una clínica de salud, pero ajustada a la emergencia de la situación. Nosotros lo hacemos. Igual pasan con estas clínicas, ¿verdad? Desconozco las del área, pero pues por ejemplo en el área azul, en Ponce tenemos MedCentro, que ellos tienen diferentes unidades móviles y también uno los lleva y ayuda a abaratar costos y también da servicios y referidos y te atienden a las personas que quizás como a modo de emergencia, pues, planificar varias intervenciones, que ahora entiendo lo que dice el doctor, como que en la comunidad con estas unidades móviles, por lo menos en estos 2 meses o en lo que queda de año. Sí, voy a dar la palabra al doctor Román, luego doctora Carmen y luego Gisela. Vamos. No, lo que fue, lo que y dijo, luego Jennifer. lo que ella dijo. Sí. Doctor Román. Mira, algo que ya está ocurriendo, que se podría estar replicando. Por ejemplo, acá nosotros logramos una integración con el Centro de Metadona de Fajardo. Y, por ejemplo, los jueves nosotros llevamos la unidad móvil allí, hacemos otros tipos de intervenciones además de la metadona, pero, por ejemplo, si el centro de metadona me dice, mira, Román, este paciente hace tiempo no viene para acá, no sabemos qué está pasando, nosotros estamos en la calle buscándolo para llevarlo nuevamente a traerlo a la metadona. O sea, no necesariamente tenemos que crear algo nuevo, sino reforzar cosas que ya pueden estar ocurriendo. Este mismo modelo que estamos trabajando en Fajardo podría estar ocurriendo también en Arecibo, por ejemplo, en la satélite que tienen ellos allí de metadona, que pienso que es muy pequeño, una satélite para un área con tanta necesidad. No olvidemos que antes de George, Arecibo era un distrito gigantesco donde todo el mundo iba a buscar distintos servicios. Sigue siendo un municipio gigante y sigue siendo un municipio que atrae otros municipios. O sea, que podríamos no tener una satélite de metadona y esto no es algo que tengamos que esperar a 2 años para poder hacer, es reforzar lo que ya está ocurriendo. Que la misma metadona tenga integrado un equipo que esté en la calle atendiendo esta necesidad y alando estos participantes hacia la metadona, por ejemplo. Algo que ocurrió en el pasado que yo no entiendo por qué se perdió, pero en el pasado AMSCA tenía unidades móviles de metadona. Yo sé que es un poco chabón por las restricciones que te pone la DEA. Se creen que tú estás bregando con kilos de fentanilo cuando estás moviendo metadona, porque para mover una unidad de esas móviles tenías que tener 3 patrullas motorizadas detrás de la unidad móvil para poderla mover de Centro Médico a Montatillo, donde había una de esas unidades móviles. Pero está bien, dale, esos son escollos con los que uno tiene que lidiar. Pero oye, si ya lo teníamos, ¿por qué no podemos retomarlo? En algún momento yo estuve en una conferencia de Mobile Healthcare Association
y me encontré con el CEO de una de estas compañías que crean unidades móviles y me habían comentado que AMSCA había solicitado 6 unidades móviles. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué no podemos retomar ese mismo modelo? En aquel momento había unidad móvil en Montatillo, había otra en Llorens Torres, no sé, Carmen, si te acuerdas, alguna más. Yo me acuerdo de en esa época porque esas eran las áreas donde yo solía trabajar. Así que son modelos que ya hemos tenido, son modelos que están ocurriendo, por ejemplo, la integración que estamos teniendo acá en Fajardo junto con el centro de Metadona. Y quien quiera venir un jueves a visitarlo, bienvenidos sean. Me encantaría que pudieran venir para que vean lo que está ocurriendo. Porque no es solamente llevarlos a la Metadona, es también buscar a aquel que ya no está en la Metadona y mira, ¿qué pasó? Vente, vamos a volver nuevamente al tratamiento. Y es bellísimo porque ya Metadona Fajardo se sacó de la cabeza el tratamiento fundamentado en la abstinencia. No, están utilizando el tratamiento como una estrategia de reducción de daño. Sabemos muy bien que si estamos en metadona o en buprenorfina, hay menos probabilidades de sobredosis. ¿Por qué? Porque el cerebro está saturado de opioides. Así que disminuye la posibilidad de una sobredosis. Así que el hecho de que una persona esté en metadona, aunque continúe consumo, ya de por sí, eso es una estrategia de prevención. Así que creo que tenemos que mirar los recursos que ya están, porque fíjate que no te estoy hablando de cosas que no existen, son cosas que sí ya existen. ¿Cómo podemos maximizarlo? ¿Cómo podemos movilizar? ¿Cómo podemos replicar este modelo que estamos creando acá en Fajardo? Poderlo replicar en los otros, no me acuerdo cuántos otros centros de metadona, creo que son como 11 o 12, que puedan fortalecer esto. Aún así, sigue habiendo un vacío enorme, porque la metadona la tienes en Bayamón, Arecibo y Aguadilla. Esa es la costa norte. Y Fajardo también cae costa norte. Es una distancia gigantesca, o sea, la que hay para acceder a estos servicios. Pero mientras tanto, ¿cómo maximizamos lo que ya existe? Gracias, doctor. Ahora vamos con doctora Carmen. En esa área también está en la periferia Migrant Health Center, que se expande casi de poco antes de Arecibo hasta el suroeste. Y también Morovis empezó con buprenorfina y ambos proveen bupre. Si bien es cierto que posiblemente hay personas que tienen ya una condición tan crónica que a lo mejor más que la buprenorfina lo que les va a funcionar es la metadona, pero también se pueden integrar los esfuerzos de esos centros 330 que ya y que tienen clínicas satélites y tienen transportación para mover a los pacientes a tratamiento. Exacto. Sí, y de hecho ya, ¿verdad? Se ha hecho varios acercamientos también con algunas de estas organizaciones para eso mismo, ¿verdad? Así que quizás estos momentos, ¿verdad? Pues también logran que se concreticen, ¿verdad? Esos espacios de colaboración. Teníamos, Gisela. Sí, que yo quería traer que en el departamento de los que nosotros trabajamos con las personas sin hogar, con adicción y eso, y en Arecibo tenemos el centro que se llama Nueva Posada San Felipe, que le dan servicio a las personas sin hogar, se llama San Felipe. Entonces, lo que trajo el doctor Román, hace muchísimos años, cuando llegaron las guaguas, a mí me ofrecieron trabajo en Desca, que era antes, y había una en La Perla. Yo no acepté. Se llevaron, la persona que dirigía, que era la directora regional de ese tiempo, y pues escogieron a 3 personas en una oficina. Yo le dije que no, pero sí había una guagua en La Perla, porque una de las compañeras aceptó el trabajo, y en La Perla iba la guagua de Desca, AMSCA ahora. Muy bien, gracias. Estoy hablando que a lo mejor no sé qué usted tiene, pero estoy hablando de años atrás. Un comentario rapidito. Que al momento de entonces identificar a esas organizaciones que van a estar colaborando, a la academia que va a estar colaborando, es bien importante que sea planificado, que sea intencionado, que sea organizado, ¿verdad? No llevar un corillo allí. También es que no solamente que no hay un corillo, sino que cuando uno va a la comunidad, uno debe conocer la comunidad y tener espacios de comodidad que la comunidad te conozca.
¿verdad? Y de poder tener interacción con las personas de forma cómoda. Empatía. Y empatía, pero incómodo, porque si de momento hay un montón de gente y yo no conozco a esta gente, cuando yo voy a hablar contigo, entonces puedes tener todos los servicios allí y como quieras, la gente no los va a coger, ¿verdad? Así que como que traje ese puntito rapidito para tenerlo en la mente. Sí, tenemos... Esa era básicamente la intención que tenía al mencionar lo de la ordenanza, y la ordenanza con la intención de que los servicios permanezcan, ¿verdad? Que como política pública de ese pueblo, pero en el caso de la emergencia se puede hacer una orden ejecutiva donde se dé una política de brazos abiertos recibiendo a estas personas a la ayuda, que el municipio, o sea, esté en esa actitud, es lo que quisiéramos traer. Y vuelvo y me reitero que estamos en la mejor disposición de ir a llevar la ayuda que sea necesaria, ¿verdad? Al municipio. Muchas gracias. Sí. Rápido, por aquí Suacia Acevedo. Uniéndome, ¿verdad?, a las palabras de la compañera, eso era lo mismo que quería traer, que sería bueno entonces ¿verdad?, llegar a esos líderes comunitarios y que ellos sepan, ¿verdad?, que va a haber presencia de X entidades. Tal vez se puede hablar con el alcalde Tito Ramírez, ¿verdad?, para que entonces cree esos enlaces de diálogo con los líderes comunitarios y tener unas listas, ¿verdad?, como punto principal de todas las entidades que ofrecen servicio en el pueblo de Arecibo. Estamos hablando de esto fue un área bien pequeña. Arecibo como región es grande y como pueblo también es un pueblo gigante. Otro de los puntos que quería traer, ¿verdad?, con esto de los fondos de emergencia, yo sé que en algunos lugares han pensado que estos son ideas descabelladas, ¿verdad?, pero estas iniciativas que hacemos de ir al lugar, que es lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, dar el servicio allí donde está ocurriendo la situación, no podemos estar 24/7. Y, ¿verdad?, tenemos estos estados que han implementado los dispensing machines con distintas estrategias de mitigación de riesgo y reducción de daños, ¿verdad? Como dijo también el compañero, no todo es naloxona, aunque sabemos que la naloxona, ¿verdad?, salva vidas. Pero no sabemos si fueron 13 personas y si fue en el intercambio de jeringuilla que cada uno estaba utilizando una sustancia distinta, ¿verdad? Así que hay otras estrategias que se pueden brindar y tal vez estos equipos, ¿verdad?, y estas máquinas que yo sé que son un poco controversiales en estas áreas de alto riesgo se podían tener para proveer, ¿verdad?, porque también no todo el mundo va a llegar, espérate, veo gente ahí del gobierno, voy a llegar, no sé si hay policías, me van a arrestar, no sé si tengo algo encima. Así que tal vez esa maquinita que está allí en aquella esquina, en la entrada de residencial, ¿sabes? Y menciono residencial porque esto se ocurrió ahí, ¿verdad?, no por estigmatizar. Él sabe que está ahí, va y busca su jeringuilla nueva y pudimos haber evitado, ¿verdad?, esa sobredosis por si hubo una mezcla de medicamentos. Así que tal vez podemos pensar en comprar este tipo de equipos con estos fondos, que es algo tal vez más rápido que lo que se hace una política pública, en lo que se enmienda una ley, en lo que se hace, ¿verdad?, otras de las ideas aquí presentadas que son muy buenas y son excelentes y debemos, ¿verdad?, implementarlas todas, pero buscar cosas que sean rápidas, que podamos implementarlas para ayer. Perfecto, anotado, ¿verdad? Por la línea rapidito que traían ellas, de lo de la comunidad, que estoy de acuerdo, la entrada a la comunidad, ¿verdad?, no debe ser de forma atropellada porque entonces nadie va a salir. Si hay forma, ¿verdad?, partiendo de que se tiene este lugar identificado donde han ocurrido estos casos, que se pueda contactar líderes comunitarios en ese residencial, pues que a lo mejor puede ser ese primer contacto de coordinar con ellos una visita o este desarrollo de una feria, porque también el líder comunitario es quien al final te trae a la comunidad. Sí, o sea, no es mejor persona que te traiga los participantes que los líderes comunitarios. Que quizás se puede contactar a estas personas o, ¿verdad?, a través o del mismo alcalde del municipio. Las oficinas de servicio ciudadano usualmente tienen identificado quiénes son los líderes. El departamento de familia. La directora de Arecibo es Emi Martínez y es trabajadora social, la directora regional de Arecibo. Ella es bien, o sea, no porque sea trabajadora, pero ella, de hecho, yo sabía lo que pensar porque nosotros estamos, entiendo, porque yo tengo asignada, dentro de todas las tareas que tengo de la secretaria, yo trabajo con los 78 municipios, de todos los problemas que haya en el departamento de la familia, pero yo trabajo todo por hasta lo de la reforma, ¿verdad? Y Arecibo, pues, no tan solo en la cuestión que hasta ahora, lo traigo también porque las personas, adultos mayores, están en todos sitios, pero es así. Y quería aclararle, Jennifer, quiero aclararle que cuando nosotros hacemos los impactos debajo del puente y eso, no está la prensa. No lo que, o sea, no, por lo menos yo
Inclusive yo cuando intervenía en La Perla, no me gusta policía, no, porque me calentaba. Yo me calentaba como TS. Y pues, en La Perla, para mi tiempo, ¿verdad? Era mi sector, La Perla, la colectora, todo eso. Yo entraba y no me gustan las intervenciones de la policía porque me afecta mi trabajo. Porque yo soy como un cura, como sea, trabajar en la cárcel también, y pues nos afecta la intervención. O sea que por lo menos los impactos que nosotros hacemos no está la prensa. Gracias. Sí, para aclararle. Sí, buenas tardes, doctor Carlos Rodríguez Mateo. Abonando a la iniciativa de poder hacer un enlace con las organizaciones de base comunitaria, ANSCA, los pasados 2 años y medio, estuvo capacitando a las organizaciones de base comunitaria y de bases de fe en toda la isla. Primero en el primer auxilio psicológico y segundo en el uso del Narcan. Así que yo creo que una buena iniciativa sería comunicarse con ANSCA para que entonces le puedan compartir esa información de cómo pueden acceder a estas organizaciones que ya están capacitadas en el uso del Narcan y que ya están dando el servicio a las comunidades. Gracias. Y tenemos, ya para ir cerrando este tema entonces, tenemos al doctor Román. Sí, una cosa importante, ¿verdad? Yo trabajo en la comunidad y estamos ahí metidos, pero también tenemos que ver que muchas veces la comunidad puede ser también un obstáculo para estas iniciativas. Por tanto, también tenemos que adiestrar a la comunidad. O sea, en la comunidad existe el mito todavía de que la metadona es otra droga más, que va a desarrollar una adicción. Lo mismo decimos de la buprenorfina, etcétera. Así que sí, la comunidad es importante, sí los líderes comunitarios es importante, pero también tenemos que tocar, ¿verdad? Oído en tierra de cuáles pueden ser también esos estigmas que tiene la misma comunidad con relación a cómo se atienden estos asuntos, ¿ok? O sea, no, la comunidad, como aprendí un líder comunitario de Cagua, la comunidad también es un problema muchas veces, ¿saben? No glorifiquemos este asunto. Otra cosa importante, sí, estamos queriendo contar con clínicas, por ejemplo, como los 330, pero entonces tenemos que asegurarle que haya la apertura de parte de estas clínicas a de verdad atender esta situación desde donde se tiene que atender. Por ejemplo, muchas de estas clínicas, y yo vengo del mundo 330 también, muchas de estas clínicas ponen, por ejemplo, un límite de cuántos participantes puede atender. Pues yo te voy a atender nada más que 15. Sí, tenemos la buprenorfina, pero solamente tenemos para 15 personas o 30 personas. O sea, ok, estás dando el servicio, pero me estás poniendo barreras para acceder al servicio. O sea, sí queremos que entre la comunidad, sí queremos que entren estas otras organizaciones, estas otras clínicas, pero también tenemos que establecer unos parámetros de cómo va a ser esa entrada. ¿Okay? No es solamente la sensibilidad que hay que tener con la comunidad, es también ver que la comunidad y estas clínicas tengan la sensibilidad para atender la problemática y que no se atienda para la cámara, que se atienda de verdad, que se atienda con la capacidad, porque mire, gente, es interesante la cantidad de dinero que ha recibido el país para atender esta situación. Yo sé yo estoy haciendo propuestas como desde el 2015 con dinero para atender estas necesidades. O sea, ha entrado un tropel de dinero, por ejemplo, a los 330. Y yo me pregunto, ¿dónde está? Porque no ha habido un aumento en utilización, por ejemplo, de buprenorfina en el país, a pesar de la cantidad de dinero que ha entrado. Y eso tampoco lo estamos mirando. O sea, no es solamente asignar lo que acaba de llegar, es mirar también qué es lo que está pasando con lo que ya llegó. Porque es un tropel de billetes. O sea, no fueron 4 centavos. O sea, eso, yo mismo, escribiendo propuestas, tenía como casi $1 millón para funcionar una clínica, para atender esta situación en particular. Pues, ¿qué está pasando con los demás que tienen esa cantidad de dinero y no necesariamente están ampliando el servicio? Lo que vemos es que ponen muchas barreras para acceder. Así que hay que alinear también el sí, la comunidad, el sí vamos a buscar colaboración con otras organizaciones, pero ¿desde dónde? Y desde qué parámetros lo vamos a hacer para realmente concentrar un esfuerzo que vaya y que sea efectivo para atender esta situación. Doctora Carmen, y ahí cerramos para pasar al siguiente punto. Bueno, lo que Luis está diciendo es bien cierto y todos ustedes lo saben porque hemos estado precisamente estudiando las barreras en los 330. Cuando yo mencioné a Migrants es porque Migrants verdaderamente está haciendo un esfuerzo para poder verdaderamente ampliar acceso a servicios. Ya con ellos nosotros tuvimos un programa de investigación colaborativo y pudimos también romper las barreras de lo que Luis también trajo, el asunto de que la meta es la abstinencia en el tratamiento con medicamentos, y se les provieron las guías de tratamiento de la Sociedad Americana de Medicina de Adicción que dicen que
no hay tiempo, la duración es mientras se necesite. De manera que yo creo que allí, ¿verdad? Puede que encuentren un personal un poco más educado, más sensible, y por eso recomendé a Migrants, pero definitivamente no podemos recomendar, como ustedes bien saben, porque los datos ustedes los conocen, de lo que el estudio nuestro ha demostrado, con actitudes estigmatizantes que priman también en los proveedores de los 330. Sí que es verdad, les agradecemos mucho, ¿verdad? Nosotros por eso modificamos esa agenda, porque pensamos, ¿no?, que es meritorio dialogar sobre ¿verdad?, sobre esta situación que ocurrió recientemente. Así que, ¿verdad?, pues tomamos las notas necesarias para poder poner en marcha y, ¿verdad?, llevar al secretario de Salud también, ¿verdad?, dado a que ha resaltado la necesidad del enfoque salubrista y no uno punitivo, sino que enmarcado en el derecho. Así que, pues, tomamos nota de ello. Así que, como segundo punto, tenemos una presentación que, aunque ustedes la ven extensa, vamos a hacerla en la versión directo al grano. Exacto. Así que voy a pedir a Carlos Sepúlveda o Alani para que entonces nos guíen en la presentación. Sí. Nada, un poco para traerle avance en el proceso de la otorgación de fondos a las entidades recomendadas para el periodo de tiempo de 2024 al 2027. Vamos por ahí corriendo, más o menos, ¿verdad?, donde nos quedamos la última vez fue que estábamos esperando los votos de los miembros del comité asesor que indicaron no tener conflicto de intereses en cuanto al proceso de propuesta para poder recomendar esas 49 propuestas a la persona que nos está ayudando, ¿verdad? Exacto, a las 49 propuestas recomendadas al secretario de Salud. Así que con unanimidad de votos de esas personas que indicaron no tener conflicto de interés, esas 49 propuestas pasan a ser recomendadas al secretario de Salud para su aprobación. En ese proceso, ¿verdad?, también se está dando una revisión por asesoría legal para validar el cumplimiento con los principios rectores de transparencia y de rendición de cuentas, ya una vez estas propuestas están identificadas, ¿no? Porque hasta este momento estaban identificadas, no se sabía quién había pasado, quién no, así que ya una vez identificadas se hace ese proceso legal para asegurarnos de que no haya, ¿verdad?, algo que vaya en contra de nuestros principios rectores que ustedes muy bien establecieron. Así que de esas 49 propuestas recomendadas, luego de este filtro, 47 quedan aprobadas para financiamiento. ¿Por quiénes? Pues el Departamento de Salud anuncia esa primera fase de aprobación el 10 de julio. Y como bien hablábamos, ¿verdad?, con los miembros que no mostraron conflicto de interés, esas propuestas o esa aprobación estaba sujeta a la integración de una serie de recomendaciones que vinieron tanto de un comité revisor como también ustedes miembros del comité asesor. Así que listado aquí para que puedan ver, ¿verdad?, esas organizaciones sin fines de lucro que recibieron aprobación para sus propuestas. Tenemos por ahí a Guarabí, Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, Centro Madre Dominga Casa Belén, Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar, Casa La Providencia, Corporación La Junta de Jesús, Estancia Serena Inc., Grupo Nexos, AP Community Mental Services, Intercambios Puerto Rico con 2 propuestas, cada una que tenga las requisitos, ¿verdad?, se aprobó 2 propuestas. Iniciativa Comunitaria con 2 propuestas, PR Compra, Nuestra Escuela Inc., Niños de Nueva Esperanza, Hogar Crea, Programa del Adolescente de Naranjito, Hogar Fortaleza del Caribe y Rehaciendo Comunidades con Esperanza. Vamos un poco rapidito, pero más adelante hay una tabla donde hay como una descripción breve de a qué se dirige cada propuesta. Agencias gubernamentales y municipios, tenemos ADFAN, del Departamento de la Familia, la AMSCA, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, WIPR, Departamento de Justicia, Departamento de Vivienda, y los municipios de Carolina, Canóvanas, Manatí y Vega Alta. Organizaciones privadas, Centro Inicia, Metro Medical Health Group, Ponce Advanced Medical Health Group y Servicios Médicos Integrados de Fajardo, estas 3 son IPAs médicas. El Programa de Servicios de Salud en el Hogar y Oficio San Lucas y Vanguard Asset Management. En el caso del Programa de Servicios de Salud en el Hogar y Oficio San Lucas, luego de integrar los comentarios, recibimos una comunicación de que iban a desistir de recibir la subvención en este momento porque está en un momento donde tenía muchos proyectos corriendo a la vez. Así que esa, aunque fue aprobada, se retira del proceso de subvención. Esto ubicada por Continuamos. Nos quedan por ahí las instituciones académicas, los centros 330 y los hospitales privados. Las instituciones académicas tenemos a la Escuela de Salud Pública, el Recinto de Ciencias Médicas, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro,
Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Cupey, Universidad Carlos Albizu, Universidad Central del Caribe, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Centro 330 tenemos Cosma, Health Promed y Neomed Center con 2 propuestas. Y los hospitales privados tenemos el Hospital Menonita Cima, que también tuvo 2 propuestas. Así que continuando aquí, básicamente cómo se dio, una vez se aprueban esas 47 propuestas, se les envía a cada una de las entidades esa notificación de decisión, y mientras se están enviando esas notificaciones, estamos trabajando para elaborar esos términos y condiciones de la suspensión. Y cuando hablamos de términos y condiciones, estamos hablando de todas esas recomendaciones que ustedes nos enviaron y también todas las recomendaciones, ¿verdad?, que recopiló el personal del programa de opioides y sustancias. Y luego se le envía, ¿verdad?, esos términos y condiciones de la suspensión con una fecha límite para que puedan integrar esos comentarios. Lo que se muestra a continuación es como una imagen de cómo se veía esa hoja. Básicamente tiene la información de la propuesta, un resumen, ¿verdad?, de lo que se propone, el presupuesto solicitado por la entidad, y luego en la segunda parte de esa notificación de suspensión estaban todas esas revisiones que tenían que hacer las entidades, tanto a su plan de trabajo, a su presupuesto narrativo, según, ¿verdad?, fuera el caso para cada cual. Así que eso fue para las aprobadas. Para las no aprobadas, el proceso inició, ¿verdad?, con una consulta que le volvimos a hacer a esos miembros del comité asesor que no presentaron conflicto de interés en tomar este tipo de decisiones, donde notamos, ¿verdad?, como habíamos visto en la reunión pasada, que habían regiones o áreas de Puerto Rico que no estaban siendo servidas en las propuestas aprobadas. Sin embargo, sí teníamos propuestas de esas áreas de la isla, simplemente que no habían alcanzado esa puntuación en la evaluación. Así que, ante esa preocupación, se les propone a esos miembros notificar a 13 propuestas no recomendadas por el comité evaluador a revisar sus propuestas a la luz de todas las recomendaciones y los comentarios que hizo ese panel de evaluadores, para que pudieran resometer esa propuesta e iniciar nuevamente ese proceso de evaluación, que va a ser igual que el que se hizo al principio, totalmente identificadas, pasar a, ¿verdad?, ese proceso de evaluación a ciegas, todo lo que se hizo de manera inicial. Esa recomendación fue acogida con mayoría de votos por los miembros del comité que no presentaron conflicto de interés, así que con el envío de la notificación de decisión se hizo una recopilación de esos comentarios de los evaluadores y se les estuvo informando esas propuestas que tenían la oportunidad de volver a someter. De las 13, recibimos 7 propuestas resometidas a la fecha límite, así que esas 7 propuestas entrarían en ese proceso nuevo de identificación, evaluación, etc. Entonces, continuamos corriendo. Se hizo una revisión de la integración de esos términos y condiciones de la suspensión. Esa revisión interna se basó básicamente en 2 esfuerzos grandes. El primer esfuerzo era revisar ese plan de trabajo, que todo lo que se había señalado como área de oportunidad o áreas que nos preocupaban fueran atendidos y que se pudiera evidenciar que fueron atendidos en la propuesta. Y entonces nuestro auxiliar fiscal estuvo revisando minuciosamente cada presupuesto por cada categoría de costos para, ¿verdad?, asegurar que se estaba dando como un buen uso, una buena distribución de los fondos que se le iban a aprobar. Esas propuestas, una vez revisadas, pues se determinaba si la recomendación era de aprobación. En caso de las propuestas, que al momento de recibir esas recomendaciones, encontrábamos que todavía había una brecha entre lo que habían hecho y lo esperado, o que de alguna forma lo que estaban proponiendo podía no estar cumpliendo cabalmente con los principios rectores para el uso de fondos, estuvimos agendando llamadas telefónicas y reuniones virtuales. Llamadas telefónicas para errores más, un error de suma en el presupuesto, un punto que se le movió y parece que son $3,000 y son 300, como que esas cosas que son fáciles. Y con otras entidades, ¿verdad?, teniendo esas reuniones virtuales, un poco, explícanos qué quieres hacer, porque quizás no es tan claro en el plan de trabajo, o nos preocupa esto, o nos mencionas que vas a estar comprando pruebas toxicológicas, ¿para qué las usan? ¿Qué fin tienen? ¿Tienen alguna injerencia en el que se atienda o no se atienda una persona, etcétera? Como que estuvimos teniendo esas consultas, nos reunimos, yo creo que con más de 20 organizaciones, hasta que, ¿verdad?, pudiéramos alcanzar esos productos claros y ofrecer ese apoyo técnico que necesitaban para que pudieran cumplir cabalmente con los principios rectores, con la notificación de oportunidad de financiamiento y todo lo antes explicado. Voy a dejar a mi compañero Carlos para que les hable un poco de las fases de contratación. Luego de haber hecho todo ese proceso de revisión de cada uno de los planes de trabajo, presupuesto narrativo, considerar que el lenguaje que estamos utilizando no es un lenguaje interesante,
que están claros y bastante enfocados en su propósito. Hicimos un pareo de procesos para ser equitativo en las 3 fases. Había unas organizaciones que luego de haber hecho estas reuniones virtuales o estas reuniones con ellos, pues mira, podíamos desprender, esta organización está lista para que el proceso pueda continuar. Ahora bien, cuando vimos esa última revisión de su plan de trabajo, lo que tratamos de hacer fue traducir cada una de esas estrategias que ellos tienen contenidos y plasmarlos en un formato de servicio. Porque a veces ponían la estrategia de que querían hacer un impacto con X organizaciones, pero no estaba definido a un formato de servicio, que era más fácil para estructurarlo en un proceso de contrato. Así que hicimos transmitimos esa información hacia el otro formato y logramos determinar en un contexto de estas 4 fases que estarían corriendo desde la primera fase, que son esas organizaciones que ya no tienen ningún elemento constituido en su plan de trabajo, presupuesto narrativo e informe, y que ya estarían hábiles para poder comenzar ese proceso de finiquitar los contratos y puesta en marcha de su proceso o su proyecto. Y entonces continuamos con la fase 2, que son aquellas organizaciones que al día de hoy sí ya incorporaron y hicieron toda esa adaptación de sus planes de trabajo, pero estuvieron un poco más rezagados en el proceso de incorporarlas. Así que los que establecimos fueron las primeras 14, consecuentemente las restantes que serán su fase 2. Ya la fase 3, estuvimos hasta esta semana pasada dialogando con varios de estas organizaciones, porque todavía sus planes necesitan alguna mejoría o estructurar algunos detalles que no necesariamente están claros. Así que estuvimos haciendo esa consulta adicional, esas reuniones técnicas para poder afinar, que esos objetivos estén en el formato SMART, pero que también sean medibles, que podamos tener esos conceptos de cómo lo están haciendo para este primer año de implementación, que tuvieran en consideración las muestras que están buscando impactar, porque a veces eran demasiado amplias, y pues decir que vas a implementar o impactar un grupo de personas, 5,000 personas en un periodo de tiempo de 8 o 9 meses, pues hay que ser juicioso para conocer la cantidad de impacto y si ellos pueden hacerlo, porque los que realmente van a poder implementar el proyecto son las organizaciones que conocen a su población, conocen su área geográfica y conocen cómo y cuándo pueden hacer ese tipo de alcance. Así que fueron algunas de las recomendaciones que se les dieron a ellos. Esa es la tercera fase que todavía estuvimos concretando algunos detalles y en próximas semanas todavía estaremos trabajando con algunos de ellos que ya nos han solicitado una reunión adicional para poder entender esos planes de trabajo. Así que eso viene próximamente. Y por último, sería la fase de todas estas agencias gubernamentales, porque entendemos que el esfuerzo con ellos es un esfuerzo un poquito mayor. Hay que tener algunos tipos de reuniones más claras, más concisas. Vamos a entender de qué es tu propuesta, qué deseas hacer, cómo lo vas a hacer a nivel lista, lo vas a hacer por regiones. Y esos detalles hay que todavía finiquitarlos y lo vamos a estar estableciendo con las diferentes organizaciones con las cuales tenemos las propuestas de ellos. Próxima slide. Como mencionó en el principio, aquí de manera más resumida, tienen cada uno de los esfuerzos brevemente que esas organizaciones estarían haciendo en las diferentes contrataciones, por decirlo así. Y al lado tienen tanto el monto final que están solicitando, cuánto sería ese monto del primer año y en qué componentes están siendo ubicados o en qué componente ellos sometieron. Brevemente tenemos Plaza de la Providencia, Centro Madero Dominga, como mencionamos, y algunos de ellos pueden ver lo que son servicios psicosociales, educación y reducción de daño, algunos tienen prevención de sobredosis y reducción de daño. Si se dan cuenta, son temas que básicamente dentro de tratamiento y reducción de daño, dentro del componente de prevención y educación, y tenemos algunos pocos que están dentro del componente de investigación, como lo es la Escuela de Salud Pública. Próximo slide. No necesariamente, como los tienen ubicados aquí, es que van a estar saliendo ese proceso de contratación, porque cada uno de sus contratos básicamente es individualizado y algunas tienen cláusulas tan sencillas como establecer algunos tipos de capacitaciones, pero algunos tienen cláusulas mucho más robustas, como debe ser la dinámica para una unidad móvil. Así que todos esos detalles van a variar dependiendo cada uno de sus contratos, así que no necesariamente están en el orden en que van a salir. Puede pasar al próximo slide. Aquí los tenemos todos, como tenemos temas abordados, prevención entre jóvenes de 13 a 21 años, algunos tienen que establecer esos métodos analíticos de detección de sustancias, opioides y análogos de fentanilo,
También tenemos algunos que van enfocados como los que menciona la UCC, eso enfoque de educación a adultos mayores. Y tenemos algunos que son certificaciones en neurociencia, que ya son tipos de educaciones continuas. Próximo slide. Ya en la segunda fase de contratación, vuelvo y lo menciono, no necesariamente están en ese orden en el que van a ser llamados cuando el proceso esté completo, pero van a estar corriendo aquí. Ya tenemos a Coalición de Coalición, con una clínica de tratamiento de buprenorfina, o ampliar una de sus clínicas. Tenemos a COSMA, que va a estar trabajando con educación de temas de prevención, Grupo Nexo, que son trabajar la dinámica de actualizar estándares de tratamiento, entre otras actividades de política pública. Tenemos a Guarabí, que va a estar dando tratamientos y referido a tratamiento médico asistido. Y tenemos algunas que son unidades móviles. Próximo slide. Básicamente lo pueden ver, aquí tenemos ya una de las organizaciones que tiene dos propuestas con nosotros. Ambas son muy buenas en cuestión de la calidad de lo que quieren estar estableciendo. Así que tenemos un tratamiento de bajo umbral con buprenorfina y tenemos otra que sería psicoeducación a adultos mayores con base a unos grupos de apoyo. Tenemos también intercambio en Puerto Rico, que tiene una coordinación de enlace a cuidado y reducción de daños, y tienen la creación, o la propone la creación de un centro de prevención de sobredosis. De igual manera tenemos programas enfocados en adolescentes, y tenemos algunos que van dirigidos específicamente a la creación de grupos de apoyo junto con la capacitación en las comunidades. Próximo slide. Como pueden ver, estos son los últimos de la segunda fase. La Universidad de los Albizu con un currículo en desarrollo formado en trauma. Tenemos la Interamericana con un tema de investigación también enfocado en procesos psicosociales. Y a Vanguard, que va a tener talleres y actividades psicoeducativas. Próximo slide. Ya la tercera fase de contratación, pues para no ser redundante, que ya los dos tienen en la presentación en sus manos, básicamente hacemos el mismo tipo de explicación en el componente en que se encuentran colocados y cuáles van a ser algunas de las temas que van a estar abordando. Muchos de estos temas todavía algunos pueden modificarse porque todavía estamos concretando temas con ellos, así que esta la voy a pasarla bastante rápido porque algunos pueden cambiar. Luego de esta presentación, les doy otra vez el manejo al doctor Zavala, porque tenemos ya la oficina los asuntos. Una pregunta. Lo de la cuarta fase, que era la de las 4 agencias, todavía no tienen ni los temas ni la cantidad sin nada. Sí, están los temas, están brevemente lo que será la cantidad que ellos solicitaron, porque pueden solicitar una cantidad no necesariamente establecida por los 145. Pero con ellos vamos a trabajar de un formato diferente porque queremos entender desde la perspectiva de ellos, no desde la de nosotros, entenderlo desde ellos qué es lo que proponen hacer, cómo lo van a proponer hacer, cuál es la amplitud del proceso, y eso lo vamos a hacer en reuniones como la que tenemos la próxima semana, que ya tenemos coordinada la primera reunión con ellos. Así va a ser concurrente con cada una de las 5 agencias gubernamentales. Y en términos del tiempo entre fase y fase, ¿ya lo tienen estimado? En términos de entre fase y fase, ya la primera fase, básicamente, en cuestión de la estructura, ya la terminamos. La segunda fase ya básicamente comenzó con el proceso de finiquitar los contratos. Ya eso estaría corriendo, pero como vemos, tratamos de ser hábiles para que estemos antes del proceso de elecciones. Eso es una visión que tenemos para que el proceso pueda correr. Porque ahí, ¿verdad? Para agregar, uno de los aspectos también que tomó tiempo, pero que se logró pasar, fue el establecimiento de los formatos de contrato. Porque entonces, ¿verdad? Había que adecuarlo en cumplimiento de los requisitos, eran unos fondos especiales, así que ahí la Oficina de Asesores Legales nos ayudó, conjunto con la Oficina de Contratos, y ¿verdad? Hicimos un junte. Así que ya se tiene diseñado la plantilla, así que eso era lo que más estábamos nosotros, ¿verdad? Ahí quizás en espera, más la respuesta de la organización. Así que también va a depender de la capacidad de respuesta de las organizaciones, de enviarnos la retroalimentación incorporada para dar inicio. Pero, por ejemplo, ya estamos, ¿verdad? Listos para empezar ya el proceso de la primera fase en firma, o sea que ya eso está. También, para ir adelantando, se les pidió a todas las organizaciones la información clave cuando firmas contratos con el gobierno, como por ejemplo que tuvieran el RUP al día, que tuvieran estos certificados, las pólizas, que no sé cuánto. Así que hemos ido tratando de avanzar en ciertas fases para poder entonces que el proceso se facilite, ¿verdad? ¿Para cuándo prevén que van a comenzar entonces por lo menos la primera fase? O sea, ¿cuándo comienzan los contratos? ¿Tienen una fecha? Sé que antes de elecciones, fue lo que escuché, pero si tienen una fecha aproximada. Te puedo indicar que cada uno va a depender del proceso de su contrato, porque como cada uno es independiente,
Por ejemplo, tenemos una organización que puede dar prevención y educación. Puede ser un contrato que es más fácil de que la oficina de contratos junto con lo que la organización tenga que someter. En algunos casos tenemos que validar que la persona que colocaron en la propuesta es la persona que puede firmar. Son detalles que hay que entonces afinar. Así que esos detalles pueden ser en las próximas semanas. Ya por lo menos la primera fase de contrato, preparados. Ya la oficina de contratos los tiene hábiles. Lo que resta ahí es los detalles mínimos. Revisar que cada uno sea la persona que es firmante, que la organización del otro lado tenga lo que es RUC, que lo hemos tratado de adelantar en estas semanas pasadas, para que entonces empiecen ese proceso de notificación y puesta en marcha. ¿No tienen que ir a la oficina de contrato? Sí, todo ese proceso tiene que correr. Esa es todavía falta. Sí. Porque ya iba, ese es el final ya cuando firmó. También importante, cuando se envió el borrador, puede ser que la organización diga, espérate, no estoy dispuesto a negociar esto. Así que ahí también comenzaría un proceso de la oficina. Así que, ¿verdad? Ahí van a incidir otros aspectos. Y algo importante que ha limitado en cuanto el ritmo es la contratación. El encontrar personal también, profesionales que acepten y demás, eso también ha sido un reto enorme, ¿verdad? Así que este proceso, pensamos que hay un batallón ahí trabajando, pero son como 3 personas, exacto, que han corrido todo esto, ¿verdad? Y las procesos son horribles, así que mis abrazos, Exacto. Y una pregunta, entonces, hasta que no se concluye una fase, ¿no se pasa a la otra? No necesariamente. ¿No? Sí, porque se han estado trabajando en paralelo. Lo que pasa es que la manera más fácil pues, de enfocar el esfuerzo es vamos a concentrarnos en una cantidad equitativa y vamos a empezar la primera 14. Que quizás en el proceso alguien que está en segunda fase trabaje y brinca a primera con eso. No. Puede ser de la siguiente forma, puede que todos los primeros de la primera fase se notifiquen, vamos a hacer el proceso, pero en el proceso uno de la primera fase diga, mira, tengo que revisar el detalle del contrato. Si ya de la segunda hay alguno, pues mira. Entonces, que no vamos a detener porque tenemos. Si ya están listos, hay que arrancar el paque para trabajarlos, decimos enfocarnos en fila, vamos a hacer. Sí. Entonces, una pregunta que comenzó aclarando que vamos, la base de mi ignorancia en lo que voy a preguntar. Pero quizás en mi experiencia como pues, proveedora de salud, ¿verdad? Y cuando se trabajan con propuestas y asuntos gubernamentales que sabemos que por sí, o sea, mover una propuesta y contrato y que salgan los fondos puede ser a veces que yo haga para arriba primero. Y traigo el tema, ¿verdad? O sea, como dije, de la ignorancia y con muchísimo respeto, dado el caso que en 20 y pico ya tenemos un proceso electoral, que va a haber un cambio de administración de unos puestos independientemente, ¿verdad? Y que a veces estos procesos, cuando hay asignación de fondos, cuando hay pagos, cuando hay contratos vigentes, se atrasan. No sé si sea, ¿verdad? Si en esto se trabaja un plan, porque, por ejemplo, los que están en la primera fase, y particularmente personas que están en la línea de proveer tratamiento, o sea, que una vez adquieran unos compromisos, empiezan unas contrataciones, pero después esos pagos se tarden, que no sé si se ha vislumbrado, ¿verdad? Si esto se trabaja, el que, pues, con este asunto de los cambios que pues, sucederán, no, ¿verdad? Que no se quede esto y se atrasa, entonces afecte quien tenga un programa, que a lo mejor ya tenga un plan, entonces eso también afecta el tiempo que tú tengas que usar los fondos, ¿verdad? Sí, bueno, el riesgo o que eso ocurra siempre va a estar ahí. Igual, aunque haya cambio o no, ¿verdad? Según la experiencia que hemos tenido. Ay, mamá, lo siento. Hola, secretario. Pero, ¿verdad? Existe un compromiso. Existe un compromiso, ¿verdad? Por parte del liderato del Departamento de Salud a que estos procesos continúen. Y de hecho, el éxito que hemos podido, porque quien ha establecido contratos con nosotros y al ver todo lo que hemos recorrido, puede dar cuenta de que hay unos procesos que han avanzado sumamente rápido, ¿verdad? Y es parte de eso. De igual forma, nosotros tenemos personal ubicado en oficinas clave para que nos ayuden a que el proceso no se detenga. Por ejemplo, en finanzas, por ejemplo, en contratos, asesores legales. Entonces, no, sí, que imagino que los que están en la primera fase, ¿verdad? Y vamos, un esfuerzo titánico y honestamente, o sea, yo creo que cuando mandé las recomendaciones en la propuesta, yo no lo puse, porque revisar propuestas, sé que no es un trabajo fácil, pero que quizás los de la primera fase, pero por ejemplo, quizás los que estén como en una segunda o tercera, que sabemos que también va a depender de qué tan ágil se muevan estas instituciones, o sea, que no todo de tu lado, pero que
que es más bien la preocupación, como que si se deja un plan establecido, ¿verdad? Tener como ese plan de emergencia backup de que, pues por los eventos que van a suceder, no se ve afectado el servicio, el atraso. Entonces, pues, de momento con la dificultad de contratación o estas entidades adquieren unos compromisos, ya tienen una organización, pero por cargarse los fondos, entonces nos vemos ahí en meses que se quedan al aire. Sí. No, se ha contemplado, ¿verdad? Okay. Y tenemos por eso, ya estamos listos, de hecho, para recibir facturas, no hemos empezado, ya estamos listos, ¿verdad? Tenemos a un auxiliar de contabilidad, tenemos a alguien de contador, tenemos a alguien de pago, o sea, hay toda una estructura y un SOP para que todo corra. De hecho, ¿verdad? Reunirnos con organizaciones previo a que comiencen, qué es lo que se espera entreguen para evitar dilataciones en el proceso de pago. Queremos también tener un encuentro con todas las organizaciones para que sepan qué están haciendo y evitar cualquier duplicidad, ¿verdad? Que se choquen uno a otro haciendo la misma actividad en el mismo sitio, ¿verdad? Que también hemos estado preveyendo eso. Pero, ¿verdad? Sí, no le puedo, o sea, ese temor lo tenemos todos. Y lo tenemos todos, pero nuestro trabajo es que la cosa continúe, ¿verdad? Bueno, aún con cambios. Okay. Y sabemos que nos tocó el momento crítico y nos toca navegar. Sí, son cosas que no están en nuestro control, pero toca navegar. Sí. Gracias. Los dejo entonces para que entonces comencemos con lo que sería la correspondencia recibida, como somos de uno de los asuntos propios, ya que recibimos una de las cartas de una organización que se suscitó en una reunión que estuvimos dialogando para trabajar lo que era un plan de trabajo, esa mejora o esa recomendación de carta de trabajo, y ellos nos presentan esa carta solicitando que se incluyera dentro de los fondos hábiles el bono de Navidad. Creo que la carta la tenemos por aquí. Sí. Muy bien, así que el asunto nuevo, tenemos correspondencia recibida. El pasado martes, 24 de septiembre de 2024, se recibió comunicación al correo electrónico solicitando al comité considerar incluir el pago del bono de Navidad como costo aprobado para el uso de fondos. Al momento, la notificación de oportunidad de financiamiento para los años 2024-2027, es decir, que está corriendo, establece en la sección de restricciones de uso de los fondos que los fondos no pueden ser utilizados para el pago de bonos a empleados. La entidad trae la preocupación de que la Ley 148 del 30 de junio de 1969, conocida como la Ley del Bono de Navidad de la Empresa Privada, establece que todo patrono, incluyendo las organizaciones de base comunitaria, deben pagar el bono de Navidad a los empleados que cumplan con los criterios establecidos en este. Este corresponde a un 2% de su salario, hasta un máximo de $600. Además, indican no haber enfrentado esta restricción en el uso en otros fondos a nivel federal. Se solicita al comité aprobar el pago del bono de Navidad según la reglamentación vigente en Puerto Rico. Se recomienda añadir a la notificación de financiamiento de fondos específicamente los tipos de bonos que no serán cubiertos por la subvención. No sé si querés abundar algo, Alani o Carlos, sobre esto. No, si tienen una pregunta, pero... Especifica la consulta. Ese es el peticionario. Sí. Doctora Suárez Acevedo, tengo varias preguntas. Una es, ¿estos empleados serían empleados nuevos que están comenzando a trabajar para, ¿verdad? La propuesta que ellos presentaron, o son empleados que durante este año estuvieron trabajando en otras cosas y ahora de noviembre en adelante van a trabajar con el programa y con esta propuesta? Porque, ¿verdad? Es X cantidad de horas para poder recibir un bono. ¿Cuántas de esas horas ese empleado entonces las estuvo trabajando para ayudar a pacientes con un trastorno por uso de opioides o uso de sustancias? Lo otro sería de dónde van a salir estos fondos, porque si es del fondo de emergencia, por ejemplo, yo en mi lado personal prefiero usar el fondo de emergencia para ayudar a esos pacientes de Arecibo, ¿verdad? Para implementar esas estrategias de mitigación de riesgo y daños. Y de cuántos empleados estamos hablando. Sí, con la segunda parte, supongo que sería del mismo presupuesto que ellos presentan, que lo integren, ¿verdad? O sea, de la cantidad solicitada. Y de la primera, dejo a Carlos y Alani que no tenga detalles. Sobre la pregunta que usted mencionó de no es fondo adicional, es de los mismos 145,000 que ellos redistribuyan la cantidad. Que ellos pensaban que integraron, nosotros en la recomendación que le dimos, lo que te estamos pidiendo es que retires la porción que está peticionando para esta parte y mantenerla en stand-by, se le lleva al comité y ellos determinen. Pero me tengo que llevar la asignación de cuántos empleados específicamente ellos están mencionando, porque sé que lo describen, pero como hay organizaciones que no colocan el nombre de la persona, porque ese tema tú no lo tienes. Es como que ocultar con ellos el recurso específico. Sí, pues si tenemos un empleado que entonces en vez de 6 meses le dio un mes solamente para ayudar a esta población,
usar dinero de los fondos como que no me hace mucho sentido. Sí. Jennifer, y de ahí la doctora Carmen. Nada, para yo estar clara. El bono de Navidad sería a través de los propios fondos que ya se le asignan. Con los 145. No es por encima de esa cantidad. Yo pensaría, ¿verdad?, que es responsabilidad también del patrono, ¿verdad? Si esta es su organización y ese es el proyecto que está corriendo y tiene un personal asignado para trabajar con esto, debería, dentro de esos fondos, darle el bono de Navidad y algunos otros beneficios que tenga para ese empleado. Eso es lo que yo pienso. Bien. Doctora Carmen. Sí, típicamente cuando uno redacta una propuesta, uno tiene que poner el porciento del tiempo, el full-time equivalent de cada persona, y los beneficios marginales varían en función del tiempo que la persona le dedica. Entonces, en ese sentido, yo no sé cuál fue la persona que estructuraron sus presupuestos para que eso se pudiera atender, pero si se incluye, tiene que ser porque está contemplado en lo que ellos, de los costos directos que ellos entienden que aplican para fringe benefits. Por ejemplo, en algunas instituciones puede ser 25% de los costos directos, un 30 y algo, depende de la institución. Pero si ellos ya pusieron fringe benefits, debiera de estar contemplado eso. Quiero hacer una aclaración ahí para que un poco, entiendan de dónde surge. Como estaba mencionando la doctora Albizu, al ello desglosar en qué se va ese costo de beneficios marginales, se incluye ese bono de Navidad. Algunos incluyeron otros fondos, pero se incluye ese bono de Navidad. El comité había aprobado hasta un 22% en beneficios marginales. Así que lo que ellos están presupuestando para eso no se sale de ese 22% aprobado y contemplado para la propuesta. Como la notificación de oportunidad de financiamiento se limitó o se puso como restricción el no pagar el bono a los empleados, la recomendación que sale de los revisores es eso, creo que en la mayoría de las propuestas eran como 2.000, quizás de 2.000 a menos de eso, de ese dinero, reprográmenlo en otras áreas porque no se cubre el bono. Entonces, por eso es que la entidad viene con esta petición de espérate, porque esto es, ¿verdad?, algo que por ley, yo como patrono debo ofrecer a quien cumple, y sí, ¿verdad?, si está en beneficio marginal es porque según su análisis del tiempo que equivale lo que ese profesional va a dar a ese proyecto, cumple, ¿verdad?, de hacer sus horas, cuando se evalúe, cumple con poder recibir ese bono de Navidad. Eso por una parte. Lo otro, en cuestión de si son empleados que son nuevos o si son empleados que laboraban desde otras áreas o que están dedicando tiempo reducido a las tareas, eso varía por organización. Por las entidades que nos hemos reunido hay de ambas cosas. Por otro lado, también considerar que la mayoría de las contrataciones que están haciendo las entidades son a contratistas. Así que por eso también esa parte de bono de Navidad es tan reducida, porque son muy pocos los empleados que están contratando las entidades. Pero más o menos de ahí sale, ¿verdad?, esa... Sí, doctor Mateo. Sí, pero me parece que se tornaría académico en este momento aprobar lo del bono, porque la realidad es que ninguno cualificaría para el bono la próxima Navidad. Pero para el año que viene sí. Porque es de 3 años el proyecto. Por eso, pero para esta no. Entonces como se está distribuyendo esto por etapas, ¿verdad? Porque aprobaron 435, pero le están dando para el primer año 145. Hay que ver hasta cuándo ellos tienen para gastar esos 145, porque entonces para ese primer año, a lo mejor si gastan los 145, tampoco van a cualificar para las horas, para el bono de los próximos años, porque para el bono de Navidad, la ley del bono de Navidad establece unas horas de trabajo. Sí. O sea, no es un tiempo, es horas de trabajo. Sí, doctor, Santiago. Alexander Santiago, disculpen mi ignorancia. O sea, votamos la vez anterior porque los beneficios marginales fueran el 22% y ahí está contemplado el bono de Navidad. O sea, que lo que estaríamos hablando es de un nombre, porque está ya claro. O sea, en lo que ellos lo vayan a usar ese 22%, pues no, realmente el que nosotros le pongamos un nombre de bono de Navidad o otro tipo de beneficios marginales, como dice el doctor académico. Y una pregunta, lo de la notificación de oportunidad de financiamiento, eso, o sea, que ahí dice que no se puede pagar el bono, eso habría que cambiarlo. Exacto, habría que enmendar o especificar qué tipo de bonos son los que no.
¿verdad? Porque, por ejemplo, una de las cosas que se miraba era que en otros lugares habían encontrado que pagaban bonos de productividad o este tipo de bonos. Que no es que los fondos prohíben los bonos, es que Exacto. se tienen que regular los Exacto, que ahí se hizo como vamos a regularlo desde lo más recomendado, ¿verdad? Y entonces es a medida que las organizaciones van diciendo, mira, a mí me aplica esto, pues entonces es donde hemos encontrado esas áreas a hacer ajustes. Y que entonces que ya caería en el 22% que se votó. Exacto. Debería estar incluido. Si eso es lo que te dijeron que tú tenías para beneficios marginales, Sí, entonces, porque cuando se haga la evaluación de las facturas, quizás en finanzas te dicen, como yo voy a ir contra el NOF y lo que te permiten, pues como va a estar ahí, que no está pero una cosa son bonos que una entidad utiliza para incentivar productividad y otra cosa es algo que está estipulado por ley. Así que nosotros no podemos negarle el bono de Navidad si está incluido en los beneficios marginales. Según cálculos, ¿verdad? Según vaya en lineamiento con el mismo procedimiento. Los criterios de lo que Los criterios de elegibilidad, por ejemplo, en el gobierno, tiene que ser 6, estar trabajando por 6 meses para coger el bono. A tiempo completo. ¿Ah? A tiempo completo. A tiempo completo, por eso. Y Pero las personas que se van en licencia, que no trabajan, que están por el fondo, si no tienen los 6 meses, pues no. Doctora. Pero entonces, esa notificación es de nosotros a la criolla. O sea, los fondos a nivel federal no establecen, porque ¿verdad? El bono de Navidad no existe a nivel federal. Así que esos fondos no hay ninguna restricción de que no se pueda dar, más bien estos criollos, ese punto número 1. Exacto, es más, nosotros, ¿verdad? En el sentido de seguir esas prácticas de regular el uso de los fondos, ¿verdad? Así que entonces, lo que cabería, ¿verdad? Cabría para llevar a votación es si ustedes entonces recomiendan enmendar el no para incluir, ¿verdad? Como una excepción dentro de los bonos de que se permite, ¿verdad? Cubrir. Y citando la ley, ¿verdad? Aplicable al caso de Puerto Rico. Doctora. No sé si, ¿verdad? Y se va a establecer, por ejemplo, que ese personal que vaya a recibir el bono de esos fondos esté trabajando X cantidad de su tiempo, de horas para trabajar con esta población, no que sea una persona que un martes 2 horas trabaja para esto y ya. Exacto. Sí. Típicamente lo que tú haces es que si tú tienes un empleado a tiempo completo y ese empleado recibe salario de diferentes fuentes de financiamiento, a la porción de esa fuente de financiamiento, digamos, si recibe un 10% de su salario de X fuente, pero el empleado está a tiempo completo. Entonces, en esa porción de los fringe benefits, tú puedes incluir para ese empleado el 10%, o sea, lo que le equivaldría para ese 10% proveniente de esos fondos. Lo que tú no puedes hacer es darle un contratista bono de Navidad y entonces por eso es que el tener el porciento de full time equivalent para empleados que trabajan, creo que por lo menos en el recinto tiene que estar con un FTE de más de 75% de tiempo para ser elegible para un montón de cosas. De manera que eso es parte de lo que se supone que alguien que maneja, ¿verdad?, la oficina de recursos humanos o lo que sea, sabe a quién le corresponde el bono y a quién no, y depende de eso, del porciento de tiempo. Sí que se puede incluir la anotación, ¿verdad?, específica, o sea, ¿verdad?, aprobando sujeto a, ¿verdad?, y las consideraciones. Las disposiciones de ley. Esas disposiciones de ley, que el personal, o sea, que se puede establecer. Entonces, ¿hay alguien que secunda la moción de añadir a la notificación de financiamiento el tipo de bono reconocido en Puerto Rico, que es el bono de Navidad, cumpliendo, ¿verdad?, pues con todos los parámetros y demás? ¿Hay alguien que secunda la moción? ¿Hay alguien que se opone? Román, ¿esa mano es de oposición o es...? ¿Pues de qué? No, era secundando. Perfecto, gracias. Así que, ¿verdad?, pues se aprueba. Nosotros podemos compartir, ¿verdad?, en trabajo con finanzas, ¿verdad?, con las personas de acá de legales o finanzas, compartir con ustedes por correo electrónico cómo quedó al final para que ustedes también se sientan, ¿verdad?, en tranquilidad de que estamos haciendo el proceso. Muy bien. Así que del informe financiero tenemos brevemente, si pueden pasar la diapositiva, por favor. El que se lo merece. Muy bien. Ustedes tienen ahí, ¿verdad?, la tabla. Al momento, al 11 de octubre, se ha recibido un total
de 46.920.761.89 dólares. De esos 46 millones, casi 47 millones, ¿verdad? Vienen de fuentes de distribuidores, Janssen, Mallinckrodt, que es NOVAT 2. Importante, el NOVAT 2 ya finalizó, ya no vamos a recibir más pagos. O sea que no van a ver que va a ir aumentando en las cajitas en la cantidad, porque ya terminó. Es un acuerdo de 2 pagos. Walgreens, Walmart, CVS, Teva, Allergan, ¿verdad? Estas personas, de hecho, vamos a recibir próximamente otro pago, ¿verdad? Otro pago de estas entidades, de Walmart, CVS, Teva y Allergan. Con Allergan estamos, Alan, si quiere informar de la naloxona. Con Teva, perdón, sí. Sí, con Teva estamos en comunicación con ellos porque como parte de los acuerdos había 1% de los fondos asignados a las distintas divisiones que tú podías o tomar, ¿verdad?, esa cantidad en dinero o recibirla en producto, que el producto viene siendo naloxona. Y entonces hay una tabla donde te indica, según cada distrito o cada estado, como le llaman ellos, cuánto es el máximo que puedes recibir al año. Así que estamos en comunicación ahora mismo con Teva porque Puerto Rico se acogió a recibir esa parte del pago en kits de naloxona, principalmente para poder también apoyar a las entidades que tienen naloxona como parte de sus estrategias y poder, ¿verdad?, apoyarles en brindarle ese producto. Así que estamos en esa comunicación para poder recibir alrededor de 8.000 kits de naloxona este año y así por años subsiguientes estaríamos recibiendo ese dinero en productos. Que de hecho también a las organizaciones se les recomendó el dinero que tenían para comprar naloxona o tirillas que lo redistribuyeran a otros usos porque lo iban a recibir del Departamento de Salud. A través de lo que le van a enviar. Exacto, sí, que no lo presupuestaran, ¿verdad? Para que pudiesen entonces destinarlo a otros usos y brindarles de ahí. Importante, ¿verdad? Las cuentas tienen un tope. OGP no nos permiten tener que exceda una cantidad. Por ejemplo, la cuenta que tenemos ahora, yo tengo que cotejarlo, creo que tenía un tope de 40 millones, si no me equivoco. Así que ya OGP me dice, para depositar más dinero tenés que abrir otra cuenta. Así que estamos en proceso de otra cuenta para que todos los nuevos depósitos vayan ahí. Así que los procesos de auditoría y de accountability que se hagan, pues van a ser a partir de esas cuentas. Obviamente vamos a empezar a usar el dinero que primero recibimos para, ¿verdad?, darle movilidad a ese proceso. Así que también aquí nos apoya mucha gente de finanzas porque estos pagos vienen al gobierno de Puerto Rico. Después nos toca a nosotros navegar en todo el sistema y ver dónde están, si se recibieron, confirmarlo, luego entrar con OGP y Hacienda, alarlos, separarlos y depositarlos a salud. Así que también eso es un trabajito también adicional. Exacto, no es que apretamos botón y llegó acá a salud. El 21 de diciembre, recuérdate que toda la gente, todas las personas que estamos fuera de nuestras oficinas, ¿qué pasa? Que cambian todo y según todo eso, Hacienda, ya tú sabes. Exacto, ¿verdad? Que también tenemos ese reto ahí. Y ahí va a decir... Hacienda para hacer. Exacto, así que, ¿verdad? Pero estamos siempre en comunicación con la gente, con los que pusieron como, ¿cómo le llaman cuando manejan los fondos? El administrador de los fondos, ¿verdad? Estamos en diálogo permanente en Estados Unidos, así que siempre nos están diciendo, monitoreando, va al depósito, estén pendientes o ya, y pedimos información. Así que, ¿verdad? Pues esa es la cantidad que tenemos. De esa, como ustedes ven ahí, tenemos ya entre el fondo de reserva, que son los 4 millones, más los fondos asignados a propuestas, ya tenemos prácticamente comprometidos, entre comillas, 33 millones de dólares. Tendríamos entonces un restante de 13 millones para una posible segunda ronda de propuestas que habíamos hablado, dirigirla, por ejemplo, al ámbito del sistema correccional. Podemos traerlo también a estas áreas de brecha, de servicio, así que ya pueden ser más localizadas, ¿verdad? Las siguientes rondas que se hagan. ¿Alguna duda, pregunta, algún comentario? Si no hay más, ¿verdad? Pues déjenme buscar la paginita que dice, como digo, para terminar acá. Exacto, no la encuentro por ahí, pero, ¿verdad? Nada, le agradecemos definitivamente. Yo creo que hoy es el día donde tenemos prácticamente el 100% del quórum, así que eso para nosotros, ¿verdad?, es de suma importancia. Reconocemos la labor y el valor de lo que ustedes están haciendo con el comité. Así que estamos sumamente agradecidos. Esperamos seguirles viendo, así que sabrán de nosotros. Cualquier duda, recomendación, recuerden, pueden escribirnos en confianza, tienen un contacto,
envíenlo, información, envíennos, ¿verdad? No duden en hacer eso. Así que muy agradecidos, y también al equipo quiero agradecer de Opioide porque han estado ahí. Se merecen un triple. De verdad que sí, porque esto es... Así que nada. Así que gracias y damos por terminada la reunión, y gracias a quienes nos apoyaron en lenguaje de señas. Gracias, Miriam. Y a los que se conectaron en línea.